Muy buenos días amigos, bienvenidos a GQ Radio, GQR, como ya nos están conociendo. Me acompaña Mayra Martínez de MTC Law Group aquí en Houston. Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, un placer verte como siempre. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos casi un poco más de 100 días en la nueva administración y tenemos más de un año de estar en una situación de emergencia mundial y me contabas de que vamos a hablar de un tema que está más que interesante para las personas que tienen lo que se conoce acá como Green Card o una tarjeta de residente permanente. Y obviamente hay un problema tener una tarjetita de estas ahorita porque obviamente muchos no pueden entrar a los Estados Unidos porque se han quedado varados en países donde sea porque están enfermos, salen enfermos o lo que sea, no han podido regresar. ¿Qué pasa con esa gente? Porque obviamente tienen que regresar pronto o pueden meterse en problemas, ¿no? Claro, pueden perder la residencia, ese sería el grave problema para aquellos que no cumplen con uno de los requisitos que es vivir aquí en Estados Unidos. Obviamente, cuando eres residente, esa es la idea, que vivas en Estados Unidos, que reportes impuestos, que hagas tu vida aquí, que trabajes aquí. No que se utilice la tarjeta de residencia como una visa para estar viajando, entrando y saliendo a Estados Unidos, cuando tú tienes obviamente una residencia en otro país. Entonces, es por eso que hay ciertas restricciones para la gente que es residente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá o cada cuánto tiempo tiene que entrar un residente a los Estados Unidos? Okay. Bueno, primero me gustaría mencionarle a toda la gente en general, ya sean pues, residentes o ciudadanos o personas que tienen visas aquí temporales, que si no requieren viajar por cuestiones de la pandemia, que eviten viajar a menos que sea una emergencia. ¿Por qué? Porque después nos vamos a quedar por allá varados en un país donde puede ser que nos enfermemos, puede ser que un familiar esté enfermo y eso nos impida regresar, puede ser que a lo mejor haya cambios en el país donde estamos, que existan restricciones y que ya tengamos nuestra fecha de salida, boleto y todo, y resulta que se cierra el aeropuerto. Entonces, en este tiempo hay tantas cosas que suceden impredecidamente y tanta incertidumbre que si no requerimos viajar, mi consejo sería que no viajen, a menos que sea una emergencia. ¿Esto aplica también por carreteras? Eh, sí, porque qué tal que te cierran la frontera. Creo que Canadá es más estricto que Estados Unidos y México ahorita, no están dejando entrar prácticamente a nadie. Eh, pero por cuestión, bueno, por ejemplo, India, hace un tiempo no sabíamos nada de India y ahora resulta que India está en una gran emergencia. Entonces, las cosas con la pandemia pueden cambiar de un día a otro, las circunstancias, y los gobiernos tienen que tomar las medidas necesarias para la protección de la comunidad, de la sociedad. Entonces, nosotros podemos andar pues vacacionando a lo mejor, pero de repente sucede algo y nos cierran los aeropuertos, nos cierran las entradas por tierra, etcétera. Entonces hay que ser bastante cautelosos. Muy interesante porque obviamente si tú ves las redes sociales, creo que muchas personas se están publicando que andan por todos lados y parece que estuvieran regalando vacaciones. Es algo que a mí en lo personal se me hace muy, muy curioso, porque pues México está al 100% aparentemente. Todo el mundo anda en las playas mexicanas de vacaciones Sí. y no dejamos de pensar en que qué pasaría si no puedes regresar, obviamente porque te enfermas o sales que te enfermaste o porque cierran los aeropuertos. En ese caso, un ciudadano americano no tiene problema, ¿correcto? No, no tendría ningún problema. El problema sería si te enfermas, tienes un seguro para que cubra tus gastos afuera. Es complicado, ¿no? Si hubiese alguna emergencia más grave que terminase en el hospital o que alguien falleciese afuera, pues todo se complica. Entonces sí, hay que ser. Y todos estamos tentados. De hecho, yo he estado viendo vuelos también, pero sinceramente estoy así como, voy, no voy, prefiero mejor
unas vacaciones aquí dentro, cerca, en Austin. Todos estamos tentados porque obviamente todos estamos cansados de estar encerrados, ¿no? Claro. Es normal. Pero los residentes tienen que tener más cautela, más que nadie. Y también aquellos que tienen visas de trabajo, porque las embajadas no están abiertas. Muchas veces para reingresar vamos a requerir, las personas que tienen visas de trabajo, una entrevista la vamos a requerir para que nos hagan un sellado, un visado antes de entrar. Y ahorita sabemos que muchos consulados y embajadas no están abiertas o hay un tiempo de espera para una entrevista bastante largo. Un cliente mío solicitamos una cita en enero, nos la dieron para julio. Hemos tratado de contactar al consulado en México varias veces que nos den una cita antes, pero no ha sido posible. Entonces ese tipo de cuestiones se tienen que tomar en cuenta. Lo grave con los residentes permanentes es que así como tenemos muchas ventajas y muchos derechos una vez que recibimos la Green Card, también tenemos responsabilidades y muchas, y entre ellas es pagar impuestos, no tratar de evitar no pagarlos al declararnos como no residentes, no cometer crímenes, entre otras muchas cosas. ¿Qué pasaría, digamos, Juan se quedó atorado en Cancún con el vuelo pagado, con todo pagado, pero salió que tenía que quedarse porque salía positivo cada examen que le hacían y ya lleva 5 meses y cacho y no puede salir porque por alguna razón el pobre Juan sigue saliendo positivo? Claro. ¿Qué Bueno, pasaría para con el contestar, pobre Juan y su green card si no llega a tiempo? claro, tenemos tres escenarios. 180 días, que son 6 meses, ¿verdad? Más o menos, lo que nos permiten, menos de 180 días nos permiten estar afuera. Es decir, tranquilamente yo puedo estar visitando a alguien en México, la abuelita, la mamá, etcétera. Por 4 meses yo voy a regresar. Mientras no sean 6 meses, el gobierno no me va a cuestionar en mi regreso. Pero si nosotros ya tenemos 180 días, el equivalente a 6 meses, hay una presunción de abandono de residencia. Cuando el viaje es menor de 180 días, no existe esa presunción de abandono de residencia, ¿verdad? Porque nos dan ese tiempo, nos permiten estar ese tiempo fuera. Yo no aconsejo que se gasten los 6 meses en un solo viaje. Yo siempre les digo, máximo quédate fuera 4 meses, si es posible. Yo entiendo que mucha gente sale de vacaciones, un vuelo a Colombia, un vuelo a Argentina, es caro, como para ir solamente por una semana, 2 semanas, no quieres obviamente aprovechar el viaje y por eso se quedan varios meses. Pero yo siempre aconsejaría que máximo se queden 4, para evitar que nos pasen al cuarto de inspección, ¿verdad? Cuando estamos entrando por el aeropuerto, después nos mandan al famoso cuartito, que es segunda inspección. Entonces, hay que tomar en cuenta que menos de 180 días no hay presunción de que hemos abandonado residencia. Si tenemos 180 días, como le pasa a este ejemplo que nos pusiste, y ya pasaron 180 días, hay una presunción refutable, que significa el gobierno asume que has abandonado tu residencia, sin embargo te da la oportunidad de que les demuestres lo contrario. ¿Okay? Y después está el tercer escenario. Si tú estás afuera más de un año, automáticamente se presume y se pierde, se presume el abandono, ¿verdad? Automático, y se pierde la residencia. Obviamente es algo automático entre comillas, ¿verdad? Porque si entras por avión, el oficial ve que has estado mucho tiempo, bueno, obviamente te van a pasar al cuartito, interrogar, etcétera. Si ellos consideran que en realidad has abandonado la residencia, no es que ellos vayan a tomar tu residencia y la vayan a cortar ahí en pedacitos, no. Te van a referir con un juez de inmigración que es el apropiado para revocarte esa residencia. Así como hubo un proceso de muchas veces 2 años o más para obtener ese estatus de residente, también hay un proceso, y ahora sería un proceso judicial ante un juez para que nos quiten ese estatus.
No es que el oficial en la frontera va a tomar la residencia, porque muchas veces la gente está como que miedosa de que piensan que los oficiales tienen esa autoridad y ellos no tienen esa autoridad. El único que puede revocar una residencia sería el juez. Obviamente ya te toca ir a las audiencias, demostrar que no has abandonado tu residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, ¿qué puede hacer? ¿Cómo me dijiste que se llamaba quien andaba en Cancún? Juan. Juan anda en Cancún y se queda por allá más tiempo del debido, que son más de 180 días, 6 meses. Bueno, tiene que empezar la gente a colectar. Si alguien está en la situación de Juan, bueno, pues que empiecen a colectar evidencia de que se les han cancelado sus vuelos, de que ha existido el intento de regresar a Estados Unidos a tiempo y la inhabilidad de poder regresar. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi boleto para regresar a mis 4 meses, pero resulta que el aeropuerto lo cerraron o me cancelaron el vuelo, etcétera. Guardar, hacer todo ese récord para cuando regreses y si te interrogan y te pasan al cuartito, a la segunda inspección, tú muestres tu evidencia. Otra evidencia que puede Juan presentar es información del gobierno del país donde estuviste, donde obviamente fue oficial el cierre de la ciudad, el cierre del aeropuerto, etcétera, que no hubo manera de salir de ese país, ¿no? Evidencias también que puedes empezar a colectar serían tus lazos a Estados Unidos. Es decir, yo tengo una casa, estoy pagando el mortgage, estoy pagando mis mensualidades, o yo tengo un apartamento y yo sigo pagando mi renta. Mira, aquí está la evidencia, yo no he abandonado la residencia. Yo tengo un trabajo, mira, aquí está una carta. Resulta que yo pedí permiso de salir un mes. Mira. Y aquí está la evidencia. Le pides a tu empleador, oye, mándame una carta por email donde dice que yo sigo siendo tu empleado, que me dejaste salir por un mes, que una vez que yo regrese a Estados Unidos, mi empleo está ahí, yo voy a regresar a mi empleo. Tal vez estuvo enfermo, Juan. Pues entonces hay que colectar evidencia. Estuviste en el hospital, pruebas del COVID donde salieron negativas, positivas y después finalmente negativas, ¿verdad? Medicina que has tenido que tomar, tratamientos, etcétera. O si es que un familiar tuyo, resulta que yo viajé con mi papá, con mi mamá, que son ya grandes de edad. Bueno, se enfermaron en el viaje, obviamente no los iba a dejar en Cancún, ¿verdad? Pues Juan tiene que esperar a que el papá o la mamá se pongan bien. Claro. Evidenciar todo eso también. Y una de las cosas más importantes, que es una de nuestras responsabilidades como residentes, pagar impuestos. Mira, yo sigo pagando impuestos. Yo sigo siendo residente, simplemente que me quedé pues varado afuera más de 6 meses, pero mi intención jamás ha sido abandonar mi residencia. Todas mis cosas están en Estados Unidos. Es un tema muy interesante y voy a regresar al escenario número 1, que básicamente te agarran, te meten al cuartito y el famoso cuartito es medio intimidante porque la gente siempre ve el cuartito, te dicen el cuartito y te asustas, pero realmente lo que significa es que quieren saber más y la pregunta acá es que quieren saber más es el hecho de que lo que quizás estamos buscando es comprobarles a ellos cómo sucedió y qué sucedió. Ahora, el detalle que yo quisiera saber es qué sucede cuando posiblemente no tienes a la mano. Ellos nada más te dicen, ok, vas a la corte, etcétera, etcétera, o qué sucede en ese caso. Bueno, vamos a decir que Juan no fue precavido, ¿verdad? Y simplemente no guardó. Tiró todos los recibos, tiró todo. No guardó nada. Bueno, le van a obviamente interrogar una vez que ingrese a Estados Unidos. Si él no tiene evidencia para demostrar que él jamás abandonó Estados Unidos o su estatus de residente, bueno, pues entonces va a tener que hacer una búsqueda ya cuando vaya el juez. No nos van a detener porque obviamente no es un crimen, ¿verdad? Pero sí nos van a girar un NTA, que es una notificación para aparecer enfrente del juez, o un citatorio. Entonces nos van a dar una audiencia y va a decir, bueno, tienes corte tal fecha, en tal
día, hora, etcétera. Entonces tú te vas a tener que contratar un abogado primero y después obviamente ir a la corte. Y ahí va a empezar el trabajo, trabajar con tu abogado para ver cómo puedes evidenciar que tú jamás has abandonado tu residencia. Ya con el juez puedes traer también testigos que verbalmente pueden dar testimonio de lo que haya sucedido. Ahora, mucha gente obviamente viaja por carretera. Yo soy uno de los que me gusta viajar por carretera. ¿Hay algún control por carretera también? Digamos, Juan decide mejor venirse por carretera y entra en un autobús o qué sé yo, alguien va, cruza y se viene con él en el auto. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahorita México, en sí, sé de México, que ellos solamente están dejando ingresar residentes y ciudadanos por tierra. Si tú vienes con una visa de turista, no te van a dejar entrar. De hecho, me tocó hace poco que fui a México, que en medio del puente, donde está la división, porque obviamente tenemos el puente, la mitad del puente es México, la otra mitad es Estados Unidos. En medio del puente están los oficiales de inmigración, donde están preguntándote que les demuestres tu pasaporte americano o tu residencia. ¿Para qué? Para que te dejen entrar a la fila. A la fila para que obviamente ya pases por la caseta, por la frontera, ya te inspeccionan, etcétera. Pero entonces, ya desde ese punto, ellos ya están regresando a las personas que no son ni residentes ni ciudadanos, porque hay esa restricción, no está abierto. Por avión se está dejando entrar gente que es turista, pero hay restricciones porque tengo entendido que muchas personas solamente les están dando 2 semanas de estadía en lugar de 6 meses como regularmente siempre se dan, 6 meses de estadía como turista. En algunas ocasiones, eso desde el año pasado que abrieron aeropuertos, empezaron a dar solamente 2 semanas a las personas. Wow, qué interesante. Muy interesante. O sea que al final del caso, Juanito podría entrar por la frontera, por carretera o por camión. Y Mientras no nos cierren. Mientras no cierren, obviamente, la frontera. Ok, eso es Sí. importante porque mucha gente que nos ve, quizás sea mexicana o está en México y quiere regresar o lo que sea. Y la verdad que a veces es el detalle de cómo nos informamos. O sea, porque hay muchas veces que la regla de los 180 días, o sea, eso yo sabía que había unos meses, pero no sabía realmente cuánto tiempo era. Yo pensaba que al nomás entrar te quitaban la residencia y me dices que no, que va caso por caso y que obviamente hay que ir con un juez o depende de lo que te diga la gente en el aeropuerto. El oficial no tiene esa autoridad. Los oficiales de CBP no tienen esa autoridad. No tienen la autoridad ni de arrestarte, a menos que seas un criminal, ¿verdad? Que hay un crimen, una orden de aprehensión en contra tuya, ni tampoco de destruirte ahí la residencia, obviamente. Eso no existe. Es un mito. Desgraciadamente, eso es un mito. Ok. Bueno, yo creo que más que todo, ya cubrimos estos detalles y lo único que es importante es planear qué es lo que van a hacer. O sea, y planear acorde a lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque obviamente, acordémonos que no vivimos en una burbuja, vivimos en una burbuja muy grande y que tienen que haber regulaciones y convenios con otros países en este caso. Obvio, como tú dices, todos queremos viajar, todos queremos vacacionar. El detalle es que tenemos que, si nos vamos, ¿qué plan tenemos por si acaso sucede algo? Como tú dijiste, el seguro de salud por si te enfermas en otro país. Quizás no sea tan costoso, pero ¿cuántas veces sucede que vas a otro país, te enfermas y por no ser de ahí, te sale carísimo o te sale que no te pueden atender? O te puedes caer y romper un hueso. Bueno, pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también? Planear antes de salir, por ejemplo, si ya sabemos que vamos a estar tiempo afuera, que puede suceder, un ejemplo, tengo una madre enferma, un padre enfermo que voy a ir a ver porque tiene COVID y no hay nadie más que lo cuide, pues en esas circunstancias muchas veces no sabes cuánto tiempo te vas a quedar, ¿verdad? Puede ser que se extienda el viaje. Entonces, tú puedes aplicar antes de irte de Estados Unidos a un reentry permit.
Tiene sus requisitos, obviamente tienes que revisar con un abogado, si puedes calificar, etcétera, pero existe esa posibilidad para los residentes, aplicar para un Reentry Permit. Y ese permiso de viajar y de reingresar es para aquellas personas que van a estar fuera del país más del tiempo permitido. Muy interesante. Vamos a decir, sucede mucho, tal vez nos van a mandar a trabajar a otra parte. Tal vez trabajamos para una petrolera y eso se da mucho. Si hay proyectos en otra parte, yo soy ingeniero, voy a ir a un proyecto, no sé, en Nigeria. Y voy a estar allá un año. Yo puedo aplicar para ese Reentry Permit, tal vez. Tengo que revisar, obviamente, requisitos con mi abogado para que me oriente antes de aplicar, pero yo podría aplicar, pedir este permisito. No voy a tener problemas a la hora de regresar porque ya el gobierno sabe, yo me voy a quedar afuera por una razón justificada, ¿verdad? Más de los 180 días afuera del país. Hay que pagar una cuota de 14 a 79 años, las personas tienen que pagar $660 porque hay un toma de huellas, $85 de toma de huellas. Si son menores de 14 o mayores de 79 años de edad, solamente se pagan $575. Ese Reentry Permit, o el permiso para podernos quedar afuera más tiempo, ahorita se está procesando entre 1.5 y 5 meses. Entonces, tenemos que estar aquí dentro del país cuando aplicamos. Tenemos que estar aquí para nuestra cita de huellas antes de salirnos. Una vez que ya tomaron huellas, ya podemos salir, podemos pedir en la misma aplicación que nos llegue a una embajada donde vamos a estar o que nos llegue a una dirección determinada donde vamos a estar, recogemos nuestro permiso, nosotros continuamos con nuestro proyecto o trabajo donde nos hayan mandado y regresamos sin problema. ¿En qué nos ayuda? En que no vamos a cortar. Si queremos aplicar para ciudadanía después, obviamente va a haber ese lapso de tiempo porque nos requieren estar mínimo, ¿verdad? Nos requieren ser residentes por 5 años y mínimo estar físicamente en el país la mitad del tiempo. Es decir, 5 años son 60 meses. Tengo que probar que yo estuve dentro del país mínimo 2 años y medio, que serían 30 meses. Entonces, muchas veces esos Reentry Permit nos permiten ayudar a evitar esos lapsos por si tenemos pensado por ahí aplicar para la ciudadanía. Entonces, es por eso que es súper importante mantenernos físicamente aquí si es que queremos aplicar para la ciudadanía. Una vez siendo ciudadanos, pues ya podemos estar en otro país el tiempo que nosotros deseemos estar, no importa, no existe esa restricción. Existen otras restricciones, tenemos que seguir pagando impuestos, ¿verdad? Pero podemos vivir donde querramos. Entonces es algo que debería la gente considerar si son residentes y por trabajo o por familia o por cualquier cuestión requieren estar fuera del país mucho tiempo o más de 6 meses. Si ya califican para ciudadanía, pues sería bueno que consideraran aplicar para una ciudadanía porque ya no van a tener ese problema de estar manteniendo ese requisito de estar 6 meses, menos de 6 meses afuera del país. Pues me parece súper interesante y obviamente todos los que no son ciudadanos aún, hora de hacerse ciudadano para que tengan ese privilegio y el privilegio de poder votar en las elecciones de este país también, porque obviamente siendo ciudadano hay muchos beneficios más. Obviamente, si tienen más preguntas, les invito a que contacten a Mayra Martínez de MTC Law Group en Houston. Díganle que la escucharon por acá, seguramente les va a atender súper bien, porque a todas las personas las atiende súper bien, y posiblemente salgan de las dudas que quedan, porque el problema es que con inmigración no hay quizás una respuesta para todos, simplemente que va caso por caso y lo que aplica para uno no aplica para el otro, y eso lo hemos venido aprendiendo desde hace meses que estamos haciendo este programa con Mayra. Mayra, te agradezco mucho por el tiempo, realmente este tema es muy interesante y creo que se podía seguir hablando por mucho tiempo de eso porque se pueden poner muchos escenarios, pero obviamente el caso aquí es de que no te quedes varado, no te quedes afuera por más del tiempo. O sea, si vas por un mes y no puedes regresar,
te quedan 4 meses por lo menos para que no te desesperes y regreses. Pero cuando te queda un mes para poder regresar y no meterte en problemas, o sea, es desesperante. Estoy seguro que es desesperante. Entonces, a planificar todo muy bien, y los que quieren viajar, agreguen que obviamente tienen que regresar antes de los 180 días. Mayra, ¿algo para cerrar? No, Marcelo, solamente discreción al tomar las decisiones, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia, planificar y archivar todos los documentos que nos puedan ayudar en caso de que nos quedamos afuera del país. Llévense un Documentar acordeón para que metan todo. Documentar todo, exacto. Sí. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo. Hasta la próxima semana. Bye bye.